Después del encuentro que fue convocado por Mauricio Macri, los referentes del PRO aseguraron que van a seguir siendo un bloque independiente en el Congreso. El espacio se reorganiza hacia 2027 y para analizar este tema invitamos al analista político Pablo Romá. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Estamos cerca pero no tan cerca, ¿no? Algo por el estilo es el mensaje de hoy del PRO. Sí, yo creo que, algo que venimos diciendo, Macri resiste la integración subordinada a la Libertad Avanza. Creo que esa es la propuesta fundamentalmente de Karina Milei y de Javier Milei. Y Macri entiendo que resiste, que él cree que tiene un capital propio, pero también es cierto que gran parte del electorado del PRO hoy acompaña a la Libertad Avanza. Muchos dirigentes del PRO pasan a la Libertad Avanza, con lo cual me parece que esta relación, así como sí pero no, no es muy beneficiosa para Macri, ¿no? Creo que eso también, son apuestas políticas, no es tan fácil, ¿no? Un expresidente que ha tenido un peso y ha generado un espacio político de mucha referencia, fundamentalmente en el antiperonismo, hoy licuarse en otra fuerza me parece que es una situación compleja. Bueno, justamente, pero ¿por qué tendría que subordinarse a la Libertad Avanza? ¿Por qué no ser un partido liberal como ellos mismos se definieron hoy, respetando otro tipo de valores y otro tipo de conductas y planteando disidencias aún en una línea de pensamiento que se puede compartir? Por dos cosas. Una, porque me parece que la construcción política de la Libertad Avanza y del gobierno es de la subordinación o el enfrentamiento. Y segundo, porque también el presidente Milei me parece que todo lo que le pueda llegar a hacer sombra no lo deja crecer, ¿no? Pero ¿no sería útil para el sistema democrático mantener otro partido que tenga ideas, pero que los valores tal vez sean diferentes? Sí, yo creo que estamos en un proceso de cambios muy profundos en Argentina. Creo que la Libertad Avanza y Milei vienen con una propuesta de transformación. Yo creo que, como vos decís, sería lo ideal para un sistema democrático, plural, ¿no? Participativo, que contenga distintas expresiones. Ahora, me parece que la lógica de construcción del gobierno no pasa por ahí. Hasta con propios del gobierno, digamos, ¿no? Aquel que no se alinea 100%, como dijo Milei, ¿no? Mi hermana le pasa la guillotina, y lo vemos con referentes como Marra, Victoria Villarruel, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con los gobernadores, ¿no? La idea de, si ustedes quieren que nosotros los ayudemos con los recursos, tienen que alinearse. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que votar todas las reformas que nosotros proponemos. Y con lo cual, es complejo, ¿no? Esto es cierto que sería saludable para la democracia decir, en estas cosas apoyo, en estas no, en estas... Pero para el gobierno, si no estás adentro como ellos quieren, sos parte de los enemigos, ¿no? Si la idea era dividir al PJ, podríamos decir que lo lograron. Y si la idea era dividir al PRO, podemos decir que también lo lograron con estos 8 diputados y estos pases. Ahora, el problema es que también ellos están divididos dentro de la Libertad Avanza. Sí, se dividen a sí mismos. Creo que Milei ha logrado romper con muchas de las estructuras de la política tradicional. Ahora, no escapa a las formas de la política tradicional, digamos, ¿no? Porque las internas son muy fuertes. A ver, un poco en este sentido, lo de Santilli es sintomático, ¿no? Lo nombran ministro del Interior con una agenda de generar consensos, le recortan recursos, lo primero, digamos, ¿no? Es decir, vas a hacerlo en los términos que nosotros queremos que los hagas, digamos, ¿no? Porque hay cosas que hay recursos, competencias que son nuestras, que las vamos a manejar nosotros, con lo cual ya le recorta. Santilli frente a eso dice, ningún problema, vamos hacia adelante, ¿no? Porque es cierto que hay un sector del PRO que ya es violeta, digamos, dejó de ser amarillo para ser violeta. Entonces creo que en ese sentido, las internas también
le generan, desde mi punto de vista, ¿no? Otros creen que no, pero para mí le genera un desorden político al gobierno, y si bien tuvo un gran respaldo político electoral, pero en términos de la gestión de la política, esa interna también lo debilita el gobierno. En términos de gestión, va a ser muy importante para el Poder Ejecutivo, en el momento de convocar a sesiones extraordinarias, tener cierta armonía en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Patricia Bullrich se va a reunir el viernes con la vicepresidenta de la Nación, con Victoria Villarruel, una mujer que hoy está aislada y distanciada de la Casa Rosada. Sin embargo, necesaria para manejar el Senado de la Nación. ¿Qué se puede esperar de la convivencia de estas dos dirigentes cuando, además de manejar el Senado, hay que definir la línea sucesoria? ¿Quién va a ser presidente provisional? Yo creo que tengo la sensación, ¿no? Que el mensaje va a ser ese, digamos, o Victoria Villarruel se suma a la estrategia política del Ejecutivo o va a quedar afuera, digamos, ¿no? Es cierto que tiene un rol institucional muy importante, que no la pueden despedir, echar o pedirle la renuncia, pero sí ya hemos visto que ha tenido un proceso de licuación de su cuota de poder enorme, digamos, ¿no? Entonces, en esto que decís vos, ¿no? La línea de sucesión, bueno, yo creo que aparte, si uno mira un poquito la historia de Patricia Bullrich, no es alguien que vaya, digo, con cartas blandas. En general tiene una posición bastante dura y creo que en ese sentido, más que acordar con Villarruel, va a intentar imponer una línea. ¿Y con el peronismo? ¿En el Senado? Villarruel tenía buen diálogo con el peronismo en el Senado, ¿y ahora con Bullrich? No, me parece que el enfrentamiento con el peronismo es parte de la clave del eje también de aglutinación de la base electoral para La Libertad Avanza, y creo que pensando, porque La Libertad Avanza también piensa en 2027, digamos, ¿no? Creo que eso es un articulador muy importante que tiene, y no veo una relación más armónica, más bien un poco más confrontativa. Después, obviamente, es la política, hay instancias de negociación, porque en las cámaras todo se negocia, todo se habla, pero en términos de estrategia política creo que va a ser más de confrontación que de consenso. Es que si no bajás el nivel de confrontación, no vas a poder llevar adelante las reformas justamente que necesitas o que necesita el país frente a los compromisos adquiridos. Sí, yo creo que sí, creo que el gobierno de todas maneras tiene una expectativa en que la nueva conformación de las cámaras le va a permitir hacer las dos cosas, digamos, ¿no? Confrontar con el peronismo y tener la mayoría para pasar las reformas. Pero bueno, después hay que ver, digamos, ¿no? La propia dinámica, este distanciamiento parcial de Macri, hay que ver qué pasa con los gobernadores. También venimos de una historia de La Libertad Avanza con los gobernadores, ¿no? Una historia que empezó muy bien y que fue perdiendo eficacia. Los gobernadores, bueno, armaron una lista propia, enfrentaron a Milei y hoy vuelven de nuevo a participar del diálogo, de la idea de los consensos, pero también en base al cumplimiento de acuerdos. Bueno, porque no le fue bien. Exactamente, porque no le fue bien, ¿no? Y creo que en eso Milei sale fortalecido de la elección de octubre, sale con mucha fuerza. Después hay lecturas, digamos. Una que es la mía, yo creo que no tiene un cheque en blanco Milei. Creo que hay una expectativa de un sector de la sociedad de cumplir el ciclo con Milei. Creo que también mucha gente entendió que si Milei no ganaba, ese ciclo iba a entrar en un proceso de mayor crisis, digo, ¿no? Crisis en el cumplimiento de la política, porque Milei o La Libertad Avanza, el gobierno venía en un desorden grande previo a la elección, ¿no? Muchas cosas que el gobierno no esperaba llegar mucho más estable a la elección, y medio como que el respaldo de Estados Unidos fue ahí un salvavidas, pero también la idea es que si eso avanzaba después de la elección podía ser una situación muy caótica en la Argentina, ¿no? Y creo que un sector votó pensando en que Milei quizás
tenga que cumplir su ciclo en términos de decir, bueno, este es el proyecto, el modelo que tiene Milei de cambio, de mejora, de transformación de la sociedad, en una sociedad que vive una crisis ya hace muchos años, mucho tiempo, y que está buscando una salida de la crisis. Entonces, creo que Milei se monta de alguna manera sobre esas expectativas de salida de la crisis. Lo que queda por ver es si la expectativa y la política del gobierno van para el mismo lado o no. Bueno, por eso la pregunta es, ¿y si Milei no da la respuesta, qué pasa? Bueno, ahí sería otro escenario donde también habría que ver si hay otras propuestas, digamos, ¿no? Otras alternativas. Yo creo que el peronismo también se juega mucho en este proceso. Creo que el peronismo, ganando o perdiendo, tenía la misma responsabilidad, que es generar una alternativa al gobierno de Milei. Esa alternativa implica un proyecto político, y ese proyecto político tiene una condición, que es que pongan por delante los intereses de los sectores que hoy se sienten afectados por la política del gobierno Milei, no los intereses de los propios dirigentes, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tiene el peronismo de acá en más. Creo que la discusión interna no ayuda, sobre todo a movilizar su base. La unidad en la elección de septiembre sí fue un canalizador de ciertas expectativas, ¿no? El triunfo en la provincia de Buenos Aires también generó expectativas de que en octubre esa expansión podía traspasar las barreras de la provincia de Buenos Aires y hacerse más nacional. La elección de octubre cortó eso, y hoy, bueno, el peronismo retrocede a discutir un poco como discutía previo a septiembre, digamos, ¿no? Claro. Nos queda mucha tela para cortar, Pablo. Por lo pronto te agradecemos muchísimo habernos acompañado esta noche. No, les agradezco yo a ustedes, un placer. Muchas gracias.